Hola a todos, bienvenidos a Más que Dos. Hoy queremos hacerles algunas historias de anécdotas que nos han pasado al llegar aquí por el tema de desconocer. Vamos, lo que en Cuba le llamaríamos pasar una pena, que aquí sería como una vergüenza, ¿no? Lo primero que nos pasó fue que el mismo día que llegamos nos acostamos a dormir, todo bien, y se va la luz. ¿Ah? Y nosotros como, ¿cómo? Un día uno puede ser que aquí también nos pase esto, no es posible. Bueno, el tema era, además era de madrugada ya. A esa hora nos ponemos a tratar de ver qué había pasado y el tema era que habían saltado los plomos porque habíamos conectado así un rato atrás varios electrodomésticos y parece que no ha aguantado esa potencia. Sí, yo tuve que bajar primero a ver los relojes, a ver si era algo de ahí. Pero bueno, ¿sabes cómo es el cubano siempre trata de resolver las cosas. Simplemente subí y fui al panel, subí los breakers. Fue el susto de haber llegado a España y que se nos fuera la luz el primer día. Vaya, fue una cosa que ¿cómo que? No, aquí también no puede ser. Y ahí aprendimos que lo primero es que en algunos apartamentos no se puede conectar muchas cosas al mismo tiempo. Otra cosa graciosa que nos pasó fue un día que estábamos de paseo y bueno, aquí todo el mundo sabe que para cruzar la calle hay que esperar a que se ponga verde la luz de los peatones. Llegamos, nos paramos ahí en la cebra ahí a esperar. Estamos nosotros solos. Y entonces aquello era esperar y no sé si seguía en rojo y bueno, llevamos ya casi como 5 minutos parados aquí y nada. No, y yo protestando, ¿te acuerdas que yo te decía, pero esto es más lejos del semáforo de Quinta Avenida es una avenida ya que tiene un semáforo muy largo, y esto era cuando, y no sé qué, que sea, no sé cuánto. Y entonces se ve un chico, que estaba del otro lado de la calle, en la parada, que estaba a unos 10 metros del paso peatonal de la cebra. Y parece que él nos estaba viendo y él habrá dicho, pero estos bobos no saben que tienen que apretar un botón para entonces activar la luz verde de ese semáforo. Y lo vemos que él va caminando así, muy tranquilo, y le da el botón, nos saluda así y mira para su parada. Y ahí fue cuando nosotros empezamos a reír, como que quedamos como unos tontos ahí. Pero bueno, gracias a ese chico que nos vio ahí pasando trabajo y decidió ayudarnos así. Digo, bueno, déjame apretarle el botón para que aprenda y me pasen más trabajo. Nosotros tenemos más historias, algunas ya se las hemos ido haciendo en otros videos. Si quieren verla, vayan al segundo video, le vamos a dejar el link aquí. Una vez nos pasó que estábamos en Carrefour, no se me olvide. Y tú sabes que para el carrito tú metes por lo general una monedita de €1 y luego te la devuelven en la caja. Y nos pregunta la cajera, ¿tienen algo en el carrito? Y le decimos, sí, $1. Y ella se queda así, como $1. Decimos, no, $1. Y ella se queda más extrañada todavía hasta que le dijimos, no, €1. Eso fue al inicio cuando todavía traíamos. Es que claro, es el mismo español, pero uno trae costumbres y maneras de hablar de allá, que es el día a día de cómo tú te comunicas, y claro, tienes que adaptarte a cómo es aquí. Y ella cada vez ponía la cara más extrañada. Y bueno, no fue una pena como tal, pero son pequeños detalles de cosas que uno le va pasando y no, uno se va adaptando. Otra cosa graciosa que nos estuvo pasando por mucho tiempo fue el hecho de no saber pagar en los mercados y bueno, en cualquier negocio con el móvil. Que nosotros veíamos que la gente lo hacía, pero nosotros nunca nos atrevimos a hacerlo porque nos daba miedo. Porque nunca lo hemos hecho, no sabíamos cómo funcionaba y nada, nos daba miedo pasar una pena. Ahí en el momento en que estuviéramos tratando de pagar y la cola completa viendo ahí uno pasando trabajo y seguro haciéndolo mal y pasando pena y demorando la cola también. La gente esperando. Y entonces nada, simplemente nosotros decimos que eso es demasiado avanzado para nosotros. Pero no, ya después investigamos un poquito, que no es tan difícil. Después de un año de estar pagando en efectivo, ya estamos pagando con el móvil, ya nos civilizamos. Yo estoy segura que estas son historias que le pasan a los recién emigrados, sobre todo si vienen de países como Cuba y tal, donde estas tecnologías no los hay. Fíjense que todos estos cuentos van a girar la mayoría en torno a las cosas tecnológicas o las cosas automatizadas, porque es que no las conocemos. Una de las cosas que me pasó es que a mí me lo habían dicho, que una de las primeras veces cogiendo el bus, que tenías que tocar el botón de stop para poder bajarte, para que se saliera parada solicitada y el chofer te abriera.
Bueno, a mí me lo dijeron, pero a mí se me olvidó. Me acuerdo que venía de gimnasio, no sé si me estabas esperando tú o mi papá en la parada. Eras tú, ¿no? Y bueno, yo ya era mi parada, yo lo veo a él de lejos y veo que pasa así y sigue. A mí se me había olvidado tocar el botón. Por supuesto me tuve que quedar en la siguiente parada y caminar. Aquí las distancias no son tantas entre parada y parada. Pero ese fue otro aprendizaje de las cosas que uno va chocando y va aprendiendo sobre los errores, básicamente. Sí, pues, por ejemplo, en las guaguas o en los buses, muchas veces el chofer para, pero para si ve gente. Si ve gente en la parada haciéndole la seña para que pare. Pero si no ve nadie y tampoco ve que le tocaron el botón de parada para que alguien que se quiera bajar, él simplemente sigue de largo. Y nada, eso fue lo que pasó. Yo la vi pasar a ella, pero bueno, y no es aquí. Y yo en ese momento decía, pero no es esta la parada, me habré equivocado yo. Pero no se había equivocado acá. No es como en Cuba que te le dice, ¡ahora atrás! Otra cosa que para nosotros fue muy distinto a Cuba fue cuando llegamos, en el tiempo que estuvimos haciendo nuestros papeles, nuestros trámites y esas cosas. Nosotros al principio llegábamos bien buscando una cola, porque era la costumbre que tenemos de Cuba. Exacto, llegar a la cola, pedir el último y ya. Pero no, aquí no, primero no hay cola, la cola tradicional que nosotros veíamos en Cuba, que era una persona atrás de otra y por supuesto una cola kilométrica. Aquí no. Aquí primero la gente está sentada y no hay cola. Bueno, la cola existe a través de un turno que tú llegas y hay una maquinita y simplemente te da un ticket con tu número y esperas a que salga en la pantalla tu turno. Pero nosotros llegamos así y bueno, ¿y esto ahora? También esto es diferente, ahora también vamos a pasar una pena aquí. Sí, la pasamos. Y trabajo con la maquinita. Exactamente, y eso fue también, y yo creo que alguien en algún momento nos ayudó. Sí. Y bueno, gracias a eso, porque si no, otra pena más que pasamos. Antes de seguir, queremos comentarles una cosa que me pasó ayer, y es que en la calle me encontré con una persona que sigue nuestro canal y sigue nuestros videos, y me reconoció. Y eso yo me sorprendí, porque dije, bueno, ya la gente nos está conociendo, y la señora de lo más agradable, de lo más amable, primero me preguntó si eres de los videos y yo dije, sí, bueno, primero me quedé, bueno, ¿qué video? ¿Tienes un video por ahí? No, parece. Y a mí me dio mucho gusto esa persona que le gustan mucho nuestros videos. Es un gran apoyo cuando la gente le gusta lo que haces o lo que intentas hacer, porque nuestros videos puede que no sean perfectos, pero lo hacemos desde el cariño, desde las ganas de entretener y de compartir nuestras experiencias, que es la esencia de nuestro canal, compartir nuestras experiencias, las buenas, las malas, las regulares. Por supuesto, en momentos se lo dije a Celi, en momentos le mandé un audio de WhatsApp y se lo conté, porque eso nos da energía a nosotros, claro, para seguir haciendo estos videos. Muchas gracias. Y seguramente estás viendo este video, así que te mandamos un beso. Otra de las cosas que nos han pasado es que, claro, nosotros vemos nombres de comidas aquí cuando vamos a algún sitio o cuando vamos a comprar incluso algún dulce, que evidentemente son típicos de aquí, pero que uno no lo conoce. Entonces, yo sí soy de preguntar, a mí como que no me da pena preguntar. Si yo pregunto, ¿esto qué es? Y normalmente te dicen, esto es tal cosa, y uno se queda así como, tampoco lo conozco, y le digo, tampoco sé qué es. Digo, bueno, ¿con qué está hecho? Me dice, no, con crema de no sé qué. Y te vuelve a decir otra cosa que es como muy local de aquí, que yo lo entiendo, ¿no? Lógico, ¿cómo me lo va a explicar si no? Pero no lo conocemos, no es ningún dulce típico de allá, ni ninguna receta que conozcamos allá. Entonces yo me vuelvo, la cola corriendo, ¿no? Y yo me vuelvo a quedar así como, no me estoy enterando. Y bueno, en esos momentos no es que pase pena como tal. A lo mejor tú que vas conmigo, a lo mejor tú sí, que tú esas cositas te dan un poco más de... Él es más... A mí no, pero se queda como, ay, mi madre, aquí la cola esperando, ella preguntando. Recuerdo una vez que fuimos al mercado buscando mantequilla y encontramos algo que se llamaba plantequilla, que no sabíamos qué cosa era, evidentemente. Le preguntamos a una persona y esta persona nos dijo que no nos preocupáramos, que eso era simplemente mantequilla, pero que estaba mal escrito. Y nosotros, ¿en serio? Sí. Bueno, está bien, nosotros somos los que no sabemos. Ya llegamos a la casa
Y después leyendo e investigando un poco sobre él, nos dimos cuenta de que sí, que es mantequilla, pero que está hecha a base de plantas. Y por eso de la palabra plantequilla. Pero nos dio mucha gracia eso, que esa persona nos dijo, no, que estaba mal escrito. Que no, que eso era mantequilla, pero que estaba mal escrito ahí. O sea, bueno, nosotros no sabíamos, pero ella tampoco. Yo tengo una historia que fue cuando cogí el AVE. El AVE va rapidísimo, todo el mundo lo sabe, pero cuando tú estás sentado, realmente no se siente. Tú ves que las cosas pasan rápido por la ventana y tal, pero tú no lo sientes. Y nos entra hambre. Y decimos, bueno, vamos a la cafetería un momento. Nosotros estábamos en un vagón muy distante de la cafetería. Nos paramos. Mira, cuando nosotros nos paramos y empezamos a avanzar, ahí es que tú coges conciencia de la velocidad a la que va aquello. Porque era muertas de risa, además, porque era una situación donde era aguantándolo, casi nos caíamos arriba de todo el mundo. Aquello era un show, pero un show de verdad. La gente nos miraba así como diciendo, esta gente. Y claro, ya habíamos avanzado hasta la mitad que íbamos a hacer. Bueno, llegamos a la cafetería. Y adivinen que cuando llegamos a la cafetería, que ya teníamos todo en la mano para virar para atrás, nos tuvimos que mandar a correr porque resulta que había que recorrer todo eso hacia atrás y habíamos llegado ya al destino. E igual cuando fuimos al baño, o sea, ir al baño, por lo menos en lo que nos pasó a nosotros, en el AVE es una experiencia, vaya, única. Porque estuvo en el equilibrio y aquello haciendo así para adelante, para atrás, una cosa que vaya. Entonces, nada, todas estas historias forman parte de, de desconocer, de aprender a base de equivocarte. Pero es natural, yo creo que a todo el mundo le pasa, lo cuente o no. Seguramente vamos a seguir acumulando historias. Aquí le hemos dejado algunas, tampoco queremos hacer el video muy extenso, pero ya haremos una segunda parte de estas aventuras. Hasta ahora ese ha sido el cúmulo de cosas graciosas que nos han pasado, que nos seguirán pasando cosas y se los seguiremos diciendo. Esperamos que les guste el video y apóyenos con un like y comenten que nosotros interactuamos con todo el mundo.